Bienvenidos a Tu Mundo News. Trágico accidente en un central en Aguada de Pasajeros. Dos jóvenes quedaron debajo del azúcar caliente. Dos jóvenes sufrieron un trágico accidente. El central azucarero Covadonga, ubicado en el municipio Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. De acuerdo a reportes en redes sociales, uno de ellos habría fallecido y el otro se encuentra en estado crítico. Accidente en el central Covadonga. Según información, dos muchachos, uno de 1 de Mayo y uno de Covadonga, quedaron debajo del azúcar caliente. Hasta ahora hay uno muerto y otro en estado delicado, precisó la página de Facebook Aguada Informer. En los comentarios de la publicación, varios vecinos de ese poblado ofrecieron detalles de lo ocurrido. Estaban los muchachos supuestamente cogiendo azúcar. Cayeron dentro del embudo que llena las tolvas y quedaron atrapados, aseguró una internauta. Varios de los comentaristas aseguran que ambos habrían fallecido tras el trágico incidente. Lamentable suceso el que ha ocurrido en nuestro pueblo, de esos que quedan marcados por siempre como un triste recuerdo inolvidable para todos. CPD, que Dios les dé la fortaleza necesaria a todos los familiares, apuntó una cubana. Hasta el momento no ha trascendido información oficial sobre lo ocurrido. Uno de los jóvenes ha sido identificado como Dariel, de 21 años. Sobre la otra víctima no hay información. En marzo pasado, un hombre de 36 años falleció en un accidente en el central azucarero urbano Noris, en la provincia de Holguín. De acuerdo a la información de medios locales, el accidente ocurrió en el área de fabricación. La víctima fue identificada como Osbel Olivera Mesa, quien trabajaba como custodio en el central. El hombre se encontraba en un área que no estaba funcionando en un primer momento, y al entrar en operaciones el sinfín de segunda, ocurrió el lamentable accidente, explicaron. Me informaron que un joven custodio fue a sacar azúcar de dentro de una de las máquinas de molida que estaban paradas y el central echó a andar, detalló en redes sociales el periodista oficialista Francisnet Díaz Rondón. Continuamos con más noticia. El Departamento de Justicia acusa a los líderes del cártel mexicano de Sinaloa en una amplia investigación sobre el tráfico de fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes cargos contra más de 2 docenas de acusados, entre ellos 3 hijos del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en el marco de una amplia investigación sobre el tráfico de fentanilo. El fiscal general Merrick Garland anunció los cargos en una conferencia de prensa en Washington, en la que también participaron la administradora de la DEA, Ann Milgram, y otros altos cargos de la Fiscalía Federal. Las acusaciones contra los líderes del poderoso cártel mexicano de Sinaloa se hicieron públicas, incluso contra los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos. ¿Cuál es la estrategia de la Casa Blanca para controlar el fentanilo? Los cargos de tráfico de fentanilo, armas y blanqueo de dinero en 3 acusaciones implicaban a un total de 28 acusados, de los cuales 23 residían en México, 4 en China y 1 en Guatemala. Se presentaron cargos contra presuntos proveedores de sustancias químicas, directores de laboratorio, traficantes de fentanilo, financieros y traficantes de armas. Entre los imputados hay ciudadanos chinos acusados de suministrar los precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo.